Nosotras somos Ingrid Serrano Duque y Gaba Gudo Adriani. Y en esta ocasión invitamos a nuestra pijamada a una amiga de redes que vino a ayudarnos a reconocer, nombrar y resignificar el trauma. y a dejarnos herramientas sencillísimas para enfrentarlo, sin juicio, sin drama y libre de culpas. Bienvenidas a Pijamada Amor Propio, el podcast. De agobios y traumas, con Carla Candia Casado, mejor conocida como Agobios de Madre. Bueno. Bienvenida a Amor Propio el podcast, Gracias. Carlita. Finalmente nos conocemos todas. Momento Por fin esto se hizo demasiado realidad. No lo puedo creer. Bueno, ya yo las conocía, solo que no en persona. Claro, Sí. nos conocíamos pero no éramos amigas. Exacto. Nos seguíamos en redes. Ah, porque claro, Nos seguimos en redes. yo siempre digo que uno es amigo de alguien cuando conoce su casa. Ya. Ya nos conocemos, ya Listo, somos amigas. Oficialmente. Listo. O sea, te falta es quedarte. Exacto. Otra vez el próximo viaje. Es el próximo. El viaje te puedo hacer babysitter. Pijamada. ¡Amor propio! Con invitadas internacionales. Bueno, porque así seas venezolana, lo siento, o sea, ya esto es un podcast internacional, porque ¿cuántos países has visitado, has vivido, has migrado? La respuesta corta es 2. Ok. Sí. O sea, en las últimas migraciones. He vivido en otros, pero como que migración así, con hijos, familia, 2. Perú y Panamá. Crear el hogar. Sí. Porque Sí. viviste en otros países, pero ¿para qué? Para estudiar. Viví en Francia cuando tenía 18 años y viví en Nueva York 3 años, recién casada. O sea, una etapa totalmente Pero eso también distinta. vale como migración. Sí, Yo viví también. 2 años en Australia y eso vale. Sí, también. Sí, es un tiempo. Sí. Eres sí, una sí. experta. No, me siento ser experta en eso. De verdad que yo siempre digo como que, ay, pero tú eres una ciudadana del mundo. Ajá. No, yo me siento de mis 3 calles de los Palos Grandes, o sea, yo me siento de los Palos Grandes, Santeubí, el Altamira, o sea, yo no me siento nada. De esa gente que dice, Yo yo no salgo, no paso del charco, yo no paso, salgo, A mí uno me- dice que como de acá del charco, una cosa así que tú dices, ¿qué charco, yo- hermana? No salto el De acá charco, del río. Del río. Ajá. Como la gente que no va del este al sureste. Ajá. Yo era más así antes, pero ya no, porque también... Pero perdona, no, mi mamá es como que Santa Paula, que lo que tiene que cruzar así es como un puentecito para los Ruices y para venir para acá, y no, es que, hay que dar la vuelta para allá. Y Así te estoy dicen- yo en Panamá porque es que vivo como en un suburbio. Ajá. Cómico, es muy cómico. Y tengo como que todo cerca, entonces es como, tú sientes que estás como en The Truman Show, que un punto tú vas así, no, te vas a caer, no va a haber nada, porque está todo el tiempo, tengo todo ahí y no salgo de ahí, entonces la panadería, el colegio, entonces la gente me dice, ay, nos vemos en no sé dónde, y yo... Bueno, o sea, porque tengo que Ajá. salir Claro. de mi Eres mi como una suburbio. wife. Super wife. No sé si super guay, pero me encanta la cosa como de sentirte como en tus callecitas, en tus cositas, en tu De compartir con tu gente, sí. como así, como contenida. O sea, que en Claro. este momento que estás visitando, estamos aprovechando que está de visita nuestra querida invitada Carla. Mira, yo siempre quería decirte, ¿Candia o Candia Casado? Candia Casado. Candia Casado. Carla Candia Casado. Candia. Siempre me dicen Mejor como- Cándida. Hay gente que te Candia. dice Candia. Candia. Mejor conocida como Agobios de Madre Eso. en redes sociales. Sí. Sí, porque Ya. bueno, cuando, o sea, estás de visita, es tu país, es como ahora sí estás en tus 3 calles, esas que tú... En mis 3 calles. que amas. Estas están entre mis calles. Estas. ¿Ah, sí? Sí, esta es mi zona. Ah, Cuando bueno, me dijo sí. ella en tal lugar y yo, perfecto, esa es mi zona. Esa es la iglesia, al lado de la iglesita de Maú. Esa es mi zona. Está buenísimo. Mira, para nosotros es un placer tenerte aquí en el podcast porque por fin, bueno, porque además yo he estado coleada en sus live, en el live de ellas, o sea, yo nunca he estado invitada, Usted está pero me invitada a encanta. todos lados donde Claro, yo esté y donde pero esté soy- Gaba, ¿no? O pero- sea, Sí, claro que sí. Pero soy tu fan, soy tu Ay, qué seguidora, o sea, cuando tú dices Igual. conocida, o sea, es de Lo esa mismo. gente con la que tú Lo conectas, mismo que lo, te sigo, que lo estás igualito. escuchando y tú dices, lo que ella pone, oye, resueno, o sea, hay como todo un... Me como- pasó. Sí. Me pasó y uno empieza como a interactuar. Eso pasa en las redes, de estas amistades creadas en redes. Es como
uno a veces se siente raro, ¿no? Pero empiezan así, empiezan con un like, empieza con otro like y de repente una reacción y a la tercera vez ya comentas algo. Pero es que son como unas amistades a la inversa, las amistades de las redes. A mí me da mucha risa, porque uno empieza como cuando tú, o sea, en las redes, como cuando uno crea contenido, uno suele como compartir muchas cosas, sobre todo nosotras, como muchas cosas, yo comparto muchas cosas personales. Entonces, digamos que cuando tú haces amistades en redes, que están como en el mismo plan que tú, ya se conocen como que los traumas, las heridas de la los trapitos infancia, sucios. pero no sabes ni cómo se llama su mamá, cuál es su apellido. O sea, yo estos días tengo una amiga de redes que es como mi hermana, pero espérate, es mi hermana. Y no sabía el apellido, chama, claro, porque para mí es como, el arroba, para mí yo sé que eres Carla, pero yo la es como llamo por el agobios de madre. Yo la llamo por el arroba. Yo digo hago, porque hago viene, agobios. Ah, está lindo, me gusta Hago. Qué cómico. Eso nunca me lo habían dicho. Para mí tú eres hago. Hago suena lindo. Y luego te pasa ¿Viste? también que como que hay un tiempo abolido, o sea, como que hay un paso 1, 2, 3 de ser amiga que ya no hace falta. No, es decir, yo recuerdo la primera conversación entre Gaba y yo por Instagram y yo había colocado, creo que cada una de mis hijas iba a colegios distintos. Ajá. Que había tomado la decisión de sacarlas del colegio Francia y que una iba a ir al Montessori y otra iba al colegio Santiago de León de Caracas. Y la gente así como que, wow, ¿cómo que 2 colegios? Estás loca, que llevar una para acá, otra para allá. Yo digo, bueno, me quedan en la vía. Pero además, por encima de esta decisión, que son distintas, son niñas distintas, ambas hicieron las pruebas y una le gustó una metodología y la otra le gustó la otra. Y yo creo que, aunque pareciera una cosa extraña que una niña a los 6 años puede decidir su colegio y la otra a los 8 años puede elegir su colegio, pero sí pasa. Tú como padre, que estás como comprometido a acompañarlos, tú sabes que sí, que hay una que esto más estructurado le funciona. Y a la otra, esta aula un poco más abierta, con menos número de compañeros, que es mucho más cercana, tú sabes que le va a funcionar. Y recuerdo que tú me escribiste algo. Sí, algo te escribí de eso, pero no me acuerdo qué fue. Bueno, cómo me iba en el Montessori. O sea, ella me dijo, mira, ¿qué Ajá. tal? ¿Y cómo te va? consulté. Y yo creo que, sobre el y si tema yo Montessori. pasara a mi chamo allá, ¿con quién tengo que hablar? Y, o sea, ¿y cómo te sientes? O sea, fue como una conversación y una reflexión sobre los colegios. Sí. Porque además también te pasa que en esta ficción donde la vida del otro es mejor. El que está haciendo el otro, ay, mira, ¿para Sí. dónde llegó ella? Ay, sí, Yo me allá da- debe ser. Y yo tú me he dado cuenta le preguntas que- y dices, no, amiga, es igual en todos los colegios. O sea, Ajá. Yo Sí, me he dado solemos cuenta creer eso que afecta la... bastante. ¿Cómo es que la grama es más verde en el patio del vecino? La ¿no? grama es más verde en el patio del vecino. ¿Sabes que yo en estos días no sé dónde lo leí y lo he citado 10.000 veces y no puedo citar la fuente porque no me acuerdo dónde lo leí? Que en realidad la grama del vecino sí se ve más verde por un tema de perspectiva. Porque cuando tú estás parado en tu grama, la que está allá luce más verde que la que sobre la que estás parado tú. O sea, se ve más verde, es un hecho científico. Claro. Entonces, claro, Wow, siempre sí, cuando lo leí yo dije, ¡boom! O sea, O la vida es siempre- afuera. Claro, Y siempre vamos lo a que volver está a tu allá. migración. Ok, dale. vamos a volver a tu migración, porque no solamente ocurre que la grama del vecino es más verde, sino que cuando tú estás acá, dice el mundo pasa allá afuera. Claro. El mundo pasa en otro lugar. Claro, en la pandemia como que todo el mundo hizo como un stop Claro. de aquello, pero por primera vez aquí, yo no sé, pues entregándoles mi perspectiva, yo me sentí que el mundo estaba tan parado como el mío. Sí. Claro. O sea, era como que todos estábamos en el mismo lugar, en el mismo... Porque a mí me pasa a veces con las redes que siento que hay una vida de la que no soy parte. O sea, como que a veces veo cosas y digo, no, me estoy perdiendo, mira todo lo que me estoy FOMO. perdiendo. O sea, mis hijos no van a campamento, no tienen esto, no tienen lo otro, no tienen... Y me empiezo como a hacer, es lo que tú estabas diciendo, de cuánto te afecta la vida afuera. Primero que no sabes realmente cómo es y después como que todo el mundo no le funciona lo mismo. ¿No? Y que además yo les pregunto a las mías, mira, ¿ustedes estarían dispuestas a ir a un campamento? Y me dicen, ¿y qué voy a comer?
¿Qué me van a hacer? Y, o sea, y Bernarda es un lomo, o sea, una chama más alta que yo, o sea, que ya me pasó, pero sigue siendo niña. O sea, lo decíamos el otro día, fuimos a un café y ella todavía a los chiquitos lanzaba la pelota y buscaba la pelota, o sea, es niña. Claro. Y me decía, bueno, para mí ir al campamento, mamá, lo más importante para ella era como que me van a tener la comida que a mí me gusta, si no, mira, no me importa. A mí no me interesa mucho ese campamento, ¿me explico? Y yo en mi cabeza decía, bueno, sí me gusta la independencia de ellas, sí me gusta que fueran a una cosa, pero yo nunca fui a un campamento. ¿Tú fuiste a un campamento? Sí. ¿Te mandaron? A mí nunca. A mí me mandaron a Estados Unidos y me montaron en un avión con 2 amigas. A José a los también. 11 años. No, mentira, estaba en 4º grado. A los 10 años. A los 10 años. Me montaron en un avión. No, y lo peor es que yo me fui feliz. O sea, Sí. yo, claro, Un también mes, eran uno otros- se iba como un Claro, mes. 6 semanas. Sí. Campamento tipo de estos de las películas, en cabañita de madera. Ajá, exacto. frente José al llegaba con un poco de lago, closet. Tenía equitación, arco y flecha, nada sincronizado en el lago. Todo esto suena todo muy privilege, pero que lo fue, que lo es. Pero sí, yo iba a estos campamentos y son de mis recuerdos más, o sea, yo quiero que mi hija viva lo mismo en algún momento, pues. No tiene que ser afuera, puede ser, de hecho, afuera, como yo vivo afuera, me encantaría que viniese a uno de acá a dormir, o sea, venirme las próximas ocasiones y mandarla 3 semanas para algún lado. Bueno, a Eso mí me sería gusta, súper pero chévere. vamos a ponernos de acuerdo ahora que somos amigas. Ajá. Claro, porque son es que todos tienen que ir, contemporáneos. claro, tienen que ir entre amigos. Alana está entre las 2 de ellas. Sí. Ajá. Y el No, mío tiene pero está- 9, pero cumple está- 10 pero ahorita. Alma Claro, es mejor. como Alana. Alana es de 10. Ajá. Drazen cumple 10 ahorita en octubre. Y Alma va a cumplir 9 en septiembre. O sea, ese trío lo podemos, Ese trío lo está podemos. perfecto. Momento mamá del grupo de WhatsApp. Mira, Mira los míos, mamás amigas. ¿tú, vamos a tomar tú café. crees que si tuvieses, no, o sea, porque tu maternidad te marcó. Sí. Tu maternidad te marcó y, o sea, el nombre que te estamos diciendo, Agobios de Madre, o sea, todo como nosotros te empezamos a conectar contigo, a seguirte por redes, a escuchar tus historias, a leerte, es porque fue cuando te hiciste mamá Claro. y en medio de ese proceso, fuese que estuvieses migrando, hablabas de ser mamá. ¿En qué cambió en Carla? De esa Carla recién graduada, que ahorita no sabemos ni qué promoción, no vamos a decir cuál es la promoción mía, pero esa Carla que se graduó, comunicadora, periodista, y de pronto, bueno, migro y me hago mamá y utilizo esta nueva plataforma para también seguir comunicando. ¿Cómo fue ese proceso? Porque eso suena sencillo. Yo creo que, sabes que, de hecho fue así, porque yo quedé embarazada cuando yo me estaba regresando de Nueva York. Después de pasar 3 años allá, de mis primeros 3 años de matrimonio, de nuestra vida de recién casados en la gran ciudad y de hacer los 2 posgrados y justo, terminamos, nos vamos a regresar y quedo yo embarazada, ¿no? Y bueno, y claro, regresamos aquí a Caracas y como yo estaba embarazada, pues digo, me voy a quedar como escribiendo como freelance para las publicaciones para las que yo trabajaba antes, mientras estoy embarazada. Y después cuando nace mi hija, claro, toda esta mezcolanza de emociones y de que yo me sentía, primero que todo el día con la niña en la teta, porque además yo amamanté por solo una teta, entonces era literalmente todo el día pegada en la teta. Y yo me sentía como superada y sola, muy sola. O sea, porque yo sentía que había como una vida afuera y yo estaba adentro en mi mecedora con mi muchachita pegada. Aparte que mis 2 hijos han sido como bien. Ahora entiendo porque son bien sensibles, entonces de bebé les han debido incomodar muchas cosas y claro, las expresas llorando. Y entonces básicamente yo pasaba todo el día con la niña en la teta o en el mecedor con la niña así. Y la en el niña mecedor. lloraba y tú llorabas. Sí, claro. Porque Sí, tú sí. sabes que Y a veces yo lloraba y la niña paraba de llorar. Porque ¿quién tenía que llorar? O sea, claro, mamá, a es tu veces, turno. a veces la niña estaba llorando y yo me ponía a llorar y cuando yo me ponía a llorar y lo dejaba salir todo, ella se calmaba. ¿Quién necesitaba llorar? mamá. Mamá. Claro, mamá. Claro. Era una Entonces transferencia de cuando tú emociones.
lo apoderas, cuando tú cuando tú lo agarras y te le haces responsable y dices, esto es mío, ya la bebé no necesita llorar nada, porque ya tú te encargaste. Claro. Y así, y la maternidad es así con todo. En el momento que tú te encargas, ya no les estás pasando cosas. Porque Pero ese insight no lo tenías en ese minuto, o sea, lo fue. No, porque la historia. Porque no. es que uno con como yo ese estaba journey, como yo estaba tan desesperada y yo acababa de hacer un máster como bien en periodismo, pero como bien dedicado a redes sociales y a toda la parte de crear contenido digital. Mi esposo me dijo, porque yo andaba todo el día diciéndole todo lo que pensaba, esto no me habían dicho que era así, porque yo me siento así. Entonces me dijo, ¿por qué todo esto que tú me dices a mí no lo compartes en Twitter? Porque ese no existía Instagram. Claro, o sea, claro. la Al red principio del era momento, Twitter. Yo empecé en Twitter. Yo también comencé Y en Twitter. también. La red Sí, del sí. momento era Twitter. Entonces yo, ay, pero Twitter, o sea, además me parecía como una cosa así. Bueno, será. Y cuando empecé a pensar en nombres, como claro, yo me sentía tan agobiada, y dije, nada, agobios de madre. Bella. Y bueno, y empecé a compartir todas estas cosas que yo sentía que me superaban, esta sensación de soledad, claro, ahorita yo entiendo de alguna manera de qué se trataba todo, pero en ese momento no tenía ni idea. O sea, lo que sentía era que yo necesitaba compartir la forma que me sentía con alguien más. O sea, alguien más en el mundo se tiene que estar sintiendo igual. Yo no puedo ser la única. ¿Y cómo fue esa respuesta, Carla? O sea, cuando tú empezaste a compartirlo, Ajá. ¿cómo la gente te respondió? Yo creo que yo te agarré unos añitos después. Sí, O sea, muchos te empecé años a seguir. después. No, lo que pasa es que al principio la cuenta ha cambiado mucho y yo no he cambiado el nombre de la cuenta. Que ya no es tan agobiada, porque ahora los agobios están asumidos, entonces los agobios asumidos ya no son agobios, es otra cosa. O sea, porque ya cuando tú sabes lo que hay ahí, ya deja de ser agobiante, tiene otro nombre. Bueno, como la cuenta ha cambiado, claro, al principio la cuenta era mucho de descarga y de catarsis y de quejarse y de no soporto estos llantos, estos niños, no. Era como bien. Y en ese momento creo que incluso la cuenta era como más, digamos, popular en el sentido de más gente, de que más gente se identificaba. Porque, ojo, es un mensaje importante, pero siento que también es importante no quedarse en ese mensaje. O sea, es Ir más allá. importante decir que poder hablar de la maternidad, desmitificarla y hablar de ella como es. Pero también es importante ir más allá en el por qué yo estoy sintiendo todo esto. O sea, Claro. porque si me quedo en la queja, en el agobio, en la descarga, me estoy perdiendo la verdadera oportunidad de profundizar que trae la maternidad. O sea, y de ahí no me puedo disfrutar quedar. realmente Entonces, como que, esa etapa de tu vida. O sea, quien va siendo tú más allá incluso de esa maternidad. Porque es que la maternidad es como un rol, claro, que tú vas a hacer. Es una etapa también que tú, o sea, va cambiando dependiendo de la etapa que vas viviendo tu hijo. Pero el momento en que tú la dejas de pensar que tu vida está, o sea, gira en torno a ese rol que es de ser madre, empiezas a verte que tú eres más, o sea, lo que te está ocurriendo es realmente del ser que tú eres. Claro. Y entonces empiezas a mirar que va más allá de ser mamá, pareja, Sí. o Sí. los roles que cumplimos. Entonces, cuando ya empiezas a mirarte tú dices, ya va, pero el ser, la persona que voy siendo, ¿qué necesita? Y cuando ya tú te miras allí, yo siento que empiezas a disfrutar Sí. esos otros roles que en principio te parece como una cárcel, como un cajón, Sí, como algo sí. que te encierra. Sí. O sea, que se espera, además, que encierras tú mismo, Sí. que encajonas tú mismo con tus propias creencias y tus propios juicios. Sí, sí, y entonces en ese momento hubo todo tipo de reacciones. Claro, hubo gente a la que el nombre de la cuenta le producía mucho rechazo, empezando por mi propia mamá. Ajá. Porque ella fue la única persona a la que yo le comenté el nombre antes de crear la cuenta Ok. de Twitter. Y ella me dijo, no me gusta ese nombre. Y yo dije, ese es el nombre. Listo, mamá. Listo, mamá, gracias. Me lo resolviste. Y yo, ¿por qué? Porque los hijos no son un agobio. Y claro, y ahí yo entendí lo importante y lo interesante de este debate. No, claro que no, la agobiada es uno, no tiene que ver con los hijos. O sea, ella lo dijo claramente, los hijos no son agobios. No, es que los agobios son de la madre. No se llama niños agobiantes, se llama agobios de madre, Claro. porque es propio. Propio, claro. Entonces ahí yo me di cuenta, y claro, hubo mucha gente que le parecía al principio como un nombre muy
bueno, cuando tú te vas a crear un nombre, o sea, cualquier asesor de marca me hubiera dicho que era un nombre terrible. Pero porque perdona, además es un nombre negativo. Aludí porque a algo entonces negativo, sí, puede aludí a algo negativo, o sea, claro, es un nombre que yo no pensé en eso, porque eso era una necesidad que yo me estaba muriendo, sentía que me moría y necesitaba compartir. Yo no pensé en nada de eso. Ese fue el nombre que se me cruzó porque era como me sentí y lo puse. Claro. Pero claro, es un nombre que ha podido no funcionar. Pero yo creo que funcionó. conectó con mucha gente. Bueno, Bueno, la prueba conectó es la porque es cantidad de honesto. seguidores que tienes hoy en día. Y es honesto. Fíjate que todo lo que estás hablando hoy día de marca personal tiene que hablar primero, detrás de las marcas hay personas. Y Claro. cuando eres honesta, eso pasa, trasciende más allá del nombre. De hecho, Claro. los PNListas te dirían, los de programación neurolingüística, que por ejemplo a mí me pasó cuando hicimos el monólogo nosotras. Yo tengo un capítulo que es La Mala Mamá. Tú me conociste también por lo de La Mala Mamá. Claro. Le encantaba lo de La Mala Mamá. Y La Mala Mamá es una mamá que se da tiempo para sí misma, que pudiese parecer para otros egoísta, que es Que se capaz va de de viaje. pensarse, que es capaz de irse de viaje y que sabe que hay una pareja, hay un padre, una madre, cada quien se hace responsable de esos hijos, que los hijos van a estar bien, que papá los ama tanto como mamá. Sí. Porque esto también, independientemente que vivan en el mismo techo, o sea, que hay como que, bueno, que no es una danza, pues, de esa responsabilidad. Y también que si mamá no se da ese espacio, claro que sí, que la van a superar las emociones. Claro. Bueno, Y además se va a volver en la malísima mamá. Sí. Y cuando yo decía mala mamá, la gente, Claro, pues, no digas eso porque te vas a convertir realmente en la mala mamá. ¿Sabes? pero El ¿y qué? lenguaje También hay una como construye. que es mi suegro, que es psiquiatra, siempre me decía, es que yo quiero ser una buena mamá. ¿Qué es ser una buena mamá? O sea, él me dijo una de las mejores frases que me han dicho, que es, ocúpate de ser una madre. Más nada. No es si vas a ser buena o mala, mientras estás en eso, no estás presente. Tienes que ser una madre. O sea, ¿qué significa eso? Hacer lo que te toca hacer de la mejor forma que puedas y ya. Claro. Bueno, pero es Suena que fácil. Suena fácil. No, bueno, pero es que para eso es que también estamos, yo digo, lo importante de tus amigas, Claro. de la red o sea, de sororas, de realmente decir, Y no es- solo tú. Y eso fue lo que me permitió las redes, ver que había una cantidad insólita de madres que se sentían igual que yo. Pero es que además, hoy en la terapia habla mucho del reconocimiento de la sombra y de alguna Claro. manera eso es parte de reconocer la sombra. O sea, creo que hoy en día, quizás en ese momento fue irruptivo, pero hoy en día hay muchas No. cuentas Sí. que hablan de cosas que no necesariamente son positivas, ni alegres, ni, ay, Sí. bueno, qué maravilla es la vida, ¿sabes? Mira, me siento como leí en estos días el horóscopo, ¿cómo se llama este muchacho? Dididase, ¿cómo es que se llama? Dididase. 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 Me encanta. Yo soy A mí también. Escorpio, yo soy Escorpio y soy ¿Tú eres como, Escorpio? soy bien fan, debo decir que muy hacia adentro soy bien fan, o sea, me encanta revolcar así del Yo fan, también. así, y voy así como lo oscuro, y ahí me quedo pegada un rato. Sí, y yo soy así ¿sí? también. Yo soy muy fan O de sea, eso. esa es mi De naturaleza. los demonios, de invitarlos a pasar, ofrecerles té. Sí, quedarse sí, ahí yo hablando también, con ellos. Yo Y soy totalmente. para muy ver fan qué también. es, taca, taca. Bueno, pero yo Y eso además, es yo creo que chévere. si has hecho y también tiene un comedia, riesgo. Claro, pero hay ciertos momentos de tu vida que tú tienes que trabajar esa sombra. O sea, me recordó que esto que tú decías, que sí, que hay que mirar las sombras como de frente. de frente o sea, y casi que te agradezco que estás allí porque me permite ver esto en mí. Yo porque sé que soy intensa, no solamente profunda, soy intensa en ciertas emociones. Yo por eso es que medito. Si no, no Sí, meditaría. no medito. Si no, yo, mira, estaría, o sea, si yo no quisiera trabajar en mí, en esa sombra, si no tuviera conciencia, yo andaría Lo por la peor es vida. que siempre ya. que voy como a un sanador holístico o algo así, me dice, wow, tú sí que rumeas en tus pensamientos, tú tienes que meditar. Y yo, madre, lo que medito no puedo Exacto. meditar, es que Mira, como, Gab, como mi Pero has visto naturaleza. beneficios. ¿Has No, visto? sí, un Yo montón, también, un montón. Todavía me montón, toca, que es un montón. bastante. No, además, el mayor beneficio, además, me parece porque no es nada, ¿cómo es que? Desinteresado. Es un beneficio muy interesado.
es cómo se te activa la intuición y cómo estás conectada con la fuente. O sea, no tienes que pensar, sientes las cosas. Vas por un lugar y sabes que es por allá. Y no sabes cómo, pero sabes que es por allá. Eso me pasa todo el tiempo. Y yo digo, de verdad que esta es la razón que más me gusta de meditar y me siento mal al admitirlo porque es bien interesado. O sea, me he sentido que la vida es más fácil desde que medito. O sea, que ya no necesito pensar todo. ¿Sabes? Como cuando la gente te decía, escucha tu intuición. Yo creía que escuchar tu intuición era hacer una lista de pros y contras y decidir qué era mejor. Eso es lo Qué contrario a bárbaro, escuchar la claro. intuición. Yo no entendía de qué se trataba. A veces tu intuición puede decirte algo que a ti te parece La intuición descabellado, no tiene pero sí. nada que ver con el pensamiento. La intuición tiene que ver con emoción y cuerpo. O sea, el que el cuerpo cuerpo- incluso te puede hablar. Claro. Porque es esto, a veces yo estoy en un lugar y el cuerpo como que me tira para allá. Y es porque está conectado con algo que mi mente no tiene ni idea. O entonces también hay que, bueno, nos fuimos del tema, también hay que... No, Carlita, pero vamos a hacer como un breve repaso por quién eres tú y lo que has hecho. O sea, tú te has dedicado en los últimos años a investigar el tema del trauma. A mí me gustaría saber por qué y de dónde salió eso. No, Y ok. fíjate, estamos partiendo del hecho de que uno aprende, o parte de eso yo también lo he aprendido escuchándote a ti, leyéndote a ti, que antes como el tema del trauma era como caca. O sea, a ver, la gente traumada es como gente que le pasó una cosa, ¿sabes? Horrible. Extraordinaria, horrible. Sí, claro, eso es trauma. Tú eres una persona traumada, es como algo Todo el excepcional. mundo está traumatizado. O sea, la Ajá. gente todo el tiempo- Yo no estoy traumatizada, todos tenemos traumas. O sea, el trauma, lo que significa, el significado más elemental del trauma es herida. O sea, el trauma lo que significa es herida. O sea, todos tenemos heridas por distintas razones. Yo de alguna manera empecé con este tema por mí, o sea, porque, y todo está conectado con la maternidad, porque cuando empezaron los agobios, claro, yo me di cuenta que habían muchas cosas de como que digamos que no, de las que no tenía idea. O sea, de hecho ni siquiera tenía recuerdos. Entonces yo como que empecé a indagar en por qué no tenía recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, de por qué no tenía no significa necesariamente que tú no tengas recuerdos porque te pasó algo terrible. No necesariamente, puedes no tener recuerdos porque, bueno, no había como una narrativa de lo que estaba haciendo, lo que estabas viviendo. No había alguien que le fuese poniendo nombre a lo que tú estabas viviendo. Entonces, alguien, por eso es tan importante lo que hacemos las mamás de nombrar. Entonces, al no haber nombres, al no haber este reconocimiento de lo que yo estaba viviendo como niña internamente, todas esas cosas, uno no sabe en qué ponerlas, en qué gavetas ponerlo. O sea, la mente, la psiquis, no sabe dónde ponerlo. Entonces, eso se va quedando como suelto, no está ordenadito. La gaveta de no sé qué cosa, la gaveta, eso está como suelto, está todo revuelto. Pensé por un Imagínate momento. como una pila de ropa en la que está las camisas, las pantaletas, las medias, los sostenes, y tú necesitas agarrar las camisas y las medias y o sea, no puedes dejar todo eso ahí en la montaña porque no sabes qué hay, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo tenía estas emociones de incomodidad ante la maternidad y claro, yo empecé a ir a terapia y claro, pero la terapia fue lo primero. Y eso fue como un hilito, ¿no? O sea, cada vez iba como viendo qué más hay y qué más hay y yendo a ocupándome de todo esto. Entonces, claro, llegó un momento que yo me di cuenta que lo que estaba pasando era que, bueno, de la forma en que yo me sentía, los síntomas que yo tenía, eran una respuesta al trauma. Y uno dice, ay, el trauma no es que hayas necesariamente vivido una situación de violencia, claro que sí, pero me digo como una muerte, un asalto o una violación o Claro. sí, todas esas cosas son traumas, definitivamente. Pero el mayor trauma es no haber sido acompañado en las emociones. Wow. O sea, el vivir lo que sea que te estés viviendo. O sea, ay, se burlaron de mí en el colegio, no le hagas caso. Y tú te quedas con eso y yo, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo no le hago caso? ¿Dónde pongo esto? Pero si a mí me dolió. Y en esto no lo estoy diciendo como para echarle la culpa a los papás de uno, que eran otros tiempos, que hicieron lo mejor que pudieron con todo el amor del mundo y todas las herramientas que tenían, pero ya eso no importa. O sea, lo que ellos hicieron, estás vivo, hicieron lo mejor que pudieron, ahora eso es tuyo y tú te tienes que encargar. O sea, realmente
llega un momento en que tú dices, o sea, lo que pasó antes te importa para saber que te tienes que encargar, no para repartir culpas y tú no me dijiste y no me dijiste esto. Claro. Eso no es de adulto, porque entonces la culpa no permite que tú te encargues de lo que está. Entonces yo empecé como a investigar de todo este tema, porque bueno, yo me di cuenta que lo que yo tenía realmente era como un sistema nervioso desregulado por una cantidad de situaciones que se vivieron sin compañía y que yo tenía que, mira, inclusive del trauma se sabe muy, la verdad es que yo no soy una experta en el tema porque además yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra, pero además me ha tocado leer una cantidad enorme del tema porque la verdad es que se tiene muy poca información de eso, como no es un tema que, o sea, yo ahora pienso... No es un tema pop, Carla, tú sabes, no es un yo tema ahora pop. pienso que todas las carreras, es más, que es que creo que lo deberían enseñar en el colegio, o sea, yo siento que todas las carreras deberían tener una materia que se llame trauma. O sea, porque todas, yo como periodista le hubiera agradecido en el alma. Para mí ¿Cómo también. no me dieron? Porque te dan psicología, pero no te dan cómo es la mayoría de la gente exhibe comportamientos que están relacionados con el trauma. Entonces, conductas cotidianas de respuestas iracundas o incluso de dejar las cosas como, o el people pleasing, hacer lo que los demás quieren. La ansiedad. La ansiedad, todas esas son no hacer las cosas que tienes que hacer, procrastinar, todas esas son respuestas al trauma. Sí. Entonces, sí. La procrastinación. Bueno, procrastinación. Además del trauma que genera poder pronunciar la palabra, es una respuesta al trauma. Bueno, esto a Ahorita lo se mejor habla mucho de ese tema. esto a lo mejor lo debería decir un especialista. Lo que pasa es que con la procrastinación, además de que es casi imposible pronunciarlo fluidamente. A ver, vamos a hacer el Procrastinación. y mira, Procrastinación. Con la procrastinación. No, bueno, porque realmente no es solo que estás evadiendo la tarea, sino que estás evadiendo la emoción. O sea, cómo eso te hace sentir. Claro. O sea, eso es lo que estás evadiendo. Claro, o sea, porque uno... el miedo a lo voy a hacer bien, va a ser Sí. suficiente, me va a quedar como me gusta. O sea, no es solamente como que yo no quiero, y generalmente no es únicamente como que no quiero lavar los platos, sino que es como que, ¿sabes? Que hay como que no, yo ahorita lo que quiero es descansar, yo ahorita lo que quiero no es nada más como la tarea, es lo que quieres sentir o lo que no quieres sentir. O no me quiero enfrentar esa llamada con ese cliente que tengo que llamar, no quiero, Bueno, se incluso nota el lo miedo que al rechazo. Fíjate me que tiene cuesta. que ver con También. esa herida también emocional de niño o niña herido que de pronto alguien te rechazó y tú dices, bueno, llegas al adulto y no quieres sentir rechazo, entonces ¿qué haces? Evades. Claro. Ese momento de donde vas a confrontar un no seguro, pero detrás de ese no puede haber muchísimas sí. Pero, o sea, tienes Entonces, que intentarlo. Pues. Cuando la gente dice yo no estoy traumatizado, no, o sea, todo el mundo tiene traumas y todo el mundo tiene respuestas que son respuestas al trauma, actitudes y formas en las que te comportan, que es una respuesta al trauma. O sea, lo veas o no lo veas, porque también hay gente... También, o sea, no todo el mundo tiene que adentrarse en esto, o sea, todos tenemos como caminos diferentes, ¿no? Pero también hay mucha gente como viviendo en desconocimiento, que cree que el problema es el mundo o que el problema es que, no sé, algo específico y realmente ese no es el problema. Y fíjate que estás hablando de pronto desde el conocimiento, desde todo esto que tú ahora quieres entregarnos a nivel de conocimiento, pero yo siento que lo más bonito acá es que en qué momento tú como mamá te dijiste, ajá, déjame tomar las riendas y hacerme cargo, hacerme responsable porque yo tengo 2 chamos a mi lado. Ajá. Lo primero fue además entender como mi naturaleza. Entre estas cosas que yo te digo que no recordaba, era como si yo no me conociera a mí misma. O sea, es como si yo hubiese vivido sobre todo la adolescencia y la temprana adultez en un personaje. Es como no. Es exactamente así. O sea, viví en un personaje y cuando me convertí en madre se cayó el personaje. Se derrumbó el personaje y claro, por eso fue tan traumático, o sea, fue un sufrimiento enorme porque es como que, como esta cosa de quién soy yo y empecé como a descubrir cosas de mi naturaleza que yo no tenía ni idea, como la sensibilidad, por ejemplo. Yo siempre, era muy evidente, yo siempre había sabido que yo era una persona muy sensible porque
pero además creciendo en los 80, en los 90, o sea, ser sensible era, eres dramático, eres hipersensible, eres exagerado, Intensa. eres drama, bueno, drama queen es un término más Sobre nuevo, reaccionas. eres, sí, intensa también es un Intensa. término más nuevo, sobre reaccionas y entonces empiezas. Melodramática. Melodramática. Novelera. Lupita. Tramoyera. Ferrer, Lupita. Lupita Ferrer. Eres De Lupita, todos esos términos me claro. quedo con Lupita, es lindo. Sí, Lupita es chévere. Exacto. Pero sí, pero entonces como cosas de mi naturaleza que no tenía ni idea y que creía que eran cosas malas o que eran como que estaban ahí molestando, como que la sensibilidad, por ejemplo. Entonces yo empecé a entender una cantidad de cosas, o sea, de un sistema nervioso que es más sensible que el 80% de las personas y que por eso me molestan los ruidos, las luces, y por eso veo cosas y Las siento cosas que luces. las demás personas no sienten. No es que soy bruja, sino que uno tiene otra forma de procesar. ¿Alguna de ustedes dos es altamente sensible? Claro, Las yo. dos. Yo. ¿Tú? No, yo no. Yo Tú sí. no. Ok. Yo, o sea, todo, mira, por ejemplo, yo estar alrededor de todas estas luces es como un gran esfuerzo personal. Claro. Pero yo siento. Pero incluso cuando me voy por allá afuera, o sea, todo el mundo aquí en mi casa me llaman que la oscuridad, pero además por ejemplo, la agüita, seguramente aquí, pero yo estaba escuchando el chorrito de horrible, agua. yo también. Ajá, que está allá afuera, que va entrando. Ajá. El tiqui tiqui de lavaplatos, Ajá. la noche, o sea, yo he aprendido, porque vivo ahora en Los Chorros, que las ranitas de Caracas, ¿saben? Que suenan en la noche. Te aturden. Cuiqui, cuiqui. Claro, cuiqui cuiqui, antes lo no único podía, que no pero me y aturden. luego, no, me arrullan, pero Ah. la que me levanta, el primer pajarito, Ajá. y los pajaritos resulta que hace como no sé, 3 meses decidieron levantarse a las 3 de la mañana, antes, o sea, que cuando era a las 6 de la Se les mañana. cambió el ritmo circadiano. Y yo, tiqui, 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 o sea, todo eso, alguien agarrando así, el zapato, todo ese tipo de cosas, Pero en mi vida siempre ha estado. claro. Y al reconocer ese tipo de cosas que yo tenía como tan guardadas, me permite ser mejor mamá, o sea, porque me permite como darme lo que necesito, porque ese es el todo de esto, que tú sepas, que tú aprendas como qué es lo que está ahí y qué es lo que tú necesitas para poder dártelo. Lo importante de todo esto es que tú, o sea, de reconocer lo que está ahí, las incomodidades que están ahí, reconocer, por ejemplo, para mí que era altamente sensible, que además de ser altamente sensible, tenía un sistema nervioso que estaba desregulado, que me altero con facilidad. O sea, lo importante de reconocer todo esto es poder atenderme, o sea, poderme dar lo que yo necesito. Porque si yo no lo hago, entonces yo se lo voy a pasar a mis hijos de muchas maneras. O sea, la más obvia, agrediéndolos, que no tiene que ser necesariamente pegándoles, pero Física, también pues, el gritos, burlas, no sé, o ignorar, o negligencia. O sea, si uno no se encarga de esas cosas, todo eso puede suceder. Entonces, y también yo empecé como, otra cosa súper importante es como reconocer, y esto para todo el mundo, pero en especial cuando uno es mamá, es reconocer sus disparadores, porque siempre son los mismos, no son Sí, como los muy, triggers. no son muy, los triggers no son muy originales, siempre son los mismos 5 o 6 triggers, o sea, que se repiten en... Y usted y puede entonces- utilizar la misma respiración. Pero Para uno regresar. no siempre sabe que ese es el trigger. O sea, a veces los triggers vienen disfrazados. Claro, a veces no sabes cuál... No, por supuesto. O sea, a medida que vas trabajando en ti, los vas reconociendo, pero a veces a mí también hay triggers que incluso reconociéndolas me Te sorprenda. descolocan. O sea, Claro. porque sí, yo puedo Pero saber es que, que uno ¡ay, es- se me activó el abandono! Chévere, pero esas cosas no son de cabeza. O sea, Pero el no es que uno abandono se vuelve siente... ruda tampoco. No, es que además yo digo, ¡ay, ya, se me activó el abandono! Porque no sé, mi esposo no me contestó los mensajes. Y entonces, yo lo tengo en el consciente, está bien. Pero ¿y lo que yo estoy sintiendo? Y entonces en el cuerpo, y entonces, por más prácticas que uno tenga, o sea, yo no puedo dejar de sentir que me duele. O Bueno, sea, pero es siempre que- es una práctica. Mira, fíjate que es como un camino. Lo que tú estás contando tiene que ver con eso, con que cada una, o sea, ¿qué es lo que hace este trabajo de autoconocimiento? Pues que tú te des cuenta y sigas trabajando de manera consciente cuando eso ocurra.
Y por eso es que tú decías, o sea, estamos hablando de un lado de sombra, de una cualidad que también tiene muchísima luz. Cuando tú hablas de la intuición, que está totalmente conectada con esa sensibilidad, hipersensibilidad, digamos, que tienes esa capacidad como para escucharte. Hay millones de personas que andan todo el día en un automático, sin ni siquiera hacerse una pregunta, sin sentir siquiera en su cuerpo. Hay quienes hacemos, bueno, cuando trabajamos a nivel corporativo, yo que trabajo sistemas de creencias, manejo de emociones, fíjate que qué nos ha pedido la gerencia hoy día a nivel corporativo, que sea mucho más empática, más humana, que sepas escuchar, que puedas dar reconocimiento, y todo eso comienza con un estado primero de conciencia, que esto no hay que, grado de conciencia, sí, no, que tú darte cuenta, amiga, cuáles son tus disparadores, cómo los actúas de manera o sea, sin tú ni siquiera pasar por Go y cobrar 200. Sobre todo para no cargarle tu mierda a los demás. Empezando por tus hijos, pero además a las otras personas que tampoco, o sea, tampoco se lo merecen. Y por eso es que tenemos el mundo que tenemos. Porque la gente está desatada cargándole sus cosas a los demás. Sobre todo en redes sociales. Es que es como la poseta del universo. Y todo el mundo vota todo lo que... Sí. O sea, lo que Twitter especialmente. O sea, todo es como ahí, como además todas las proyecciones, esto es muy cómico. Todo lo que uno lo vota ahí, ¿no? Bueno, y que tú no te asumes, no asumes tu parte del trabajo que sí tenemos que hacer, sino que es mucho más fácil endosárselo al otro. Claro. Y decirlo. Hay una cosa que hablaba Gaba, que tú querías, o sea, una vez que te das cuenta, ¿cómo sanas? ¿Cómo sanas? Una vez que te das cuenta, bueno, hay 10.000 maneras de sanar. Yo creo que a mí cuando me hacen esa pregunta, como que me la hacen mucho, porque claro, la cuenta ha cambiado. Entonces ya no es únicamente los agobios de madre, sino ahora es todo el camino de sanación, de que cada quien se conozca y se sienta mejor consigo misma. Y la gente muchas veces me digo, yo sé que hay algo en mí que no está bien. Lo cual no es completamente cierto, porque yo no creo que nadie necesite arreglo. Yo creo que uno necesita es conocerse, reconocerse y darse lo que uno necesita. Pero no es que uno de alguna manera necesite como fixing, como arreglo. No, necesitamos encargarnos de lo que está ahí y verlo. Claro. Y tomar... No, y además es muy difícil conocer a alguien verdaderamente arreglado. O sea, no, a claro. Ver, yo tengo como una no sé, unos issues con el tema de la salud, porque claro, la salud la usan mucho, te venden mucho la idea de la salud, pero la realidad, y lo dice una hija de médico, es que pasamos más tiempo en enfermedad que en salud. Porque tenemos absoluta. esta idea de que todo debería ser perfecto y sin dolor y sin comodidad, y eso no es así. O sea, tenemos como una idea de un mundo que debería ser como, no sé, casi que un videojuego, o sea, no sé, o lo contrario, porque los videojuegos a veces son como bien, pero, o sea, tenemos esta idea de un mundo que tiene que ser como perfecto, donde todo tiene que cuadrar como piezas de rompecabezas, y con todo ciertas tiene que, emociones, y con todo las tiene cosas. que, y todo debería ser, es que debería, no deberías nada. O sea, como que las cosas son como son. Tenemos como esta idea de que todo debería ser perfecto, incluso nosotros, como que no nos deberíamos enfermarnos, o no deberíamos sufrir, o no deberíamos, cuando no es así, es mucho más el tiempo. Por eso yo tengo graves conflictos con esta idea de, yo quiero que mis hijos sean felices, yo quiero con esta idea, que además es como una cosa bien de las sociedades actuales, de buscar la felicidad. O sea, esa es la manera, buscar la felicidad es la manera más fácil de sentirte infeliz todo el tiempo. Porque tú no puedes andar por la vida buscando unas sensaciones placenteras todo el tiempo, porque esa no es la vida. Bueno, que cuando celebramos el Día de la Felicidad, esto fue una pelea, porque no fue una negociación. En el team digital de Pijamada Amor Propio, yo recuerdo que me dicen, bueno, felicidad. Entonces, felicidad, tú haciendo tal cosa eres feliz, tú tal cosa, y entonces la alegría y la felicidad. Yo le dije, mira, párenmela, porque en el mismo texto no puede haber dos cosas conviviendo de esta manera. Primero, las emociones son pasajeras. Nosotras para llegar aquí y sentarnos aquí, seguramente en el día, mira, tú antes, o sea, ustedes nos vieron. Una, tengo que ir al baño. Ajá, yo puedo estar como ansiosa. Ay, ¿cómo va a quedar esto? O sea, el miedo normal. La otra, ay, dejé la chaqueta. Pero no sé qué, tal. O sea, nos paseamos por todas las emociones.
Yo puedo decir, José llegó tarde. ¿Cómo pusimos esto? ¿Quedó bien? ¿Estoy arrecha? ¿No estoy arrecha? Sí, no, bueno, que angustia. Y al mismo tiempo nos vemos y ¡ah! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! O sea, así son las emociones. Por eso es que son como pero son pasajeras, ¿ves? Claro. La felicidad es un estado de ánimo. ¿Qué cosa tiene bueno ese estado de ánimo? Sí, ahí tú lo puedes nutrir con ciertos ejercicios, ciertas cosas que usted va a hacer, pero no es permanente. Tú lo vas a ir nutriendo. Y lo que no le podemos decir también a la gente es que la mitad de estos pensamientos que te vienen en el día, a lo mejor no van a nutrir ese estado de ánimo de felicidad o de positivismo. No, y además los pensamientos no son fiables. A los pensamientos hay que crearle la mitad o menos, porque no son fiables. Los pensamientos no son una señal fiable. Fiable es el cuerpo. Claro, pero las actividades físicas te pueden generar... O sea, esa idea es verdaderamente revolucionaria. No es la primera vez que la escucho, no, porque la gente dice, es que la razón, lo que piensa, por eso. No, el pensamiento, no, porque es como una máquina, o sea, la mente es como una máquina, o sea, ahí no de se pensamiento, 58 no se le puede creer todo, porque si no, imagínate, si cada vez que me viene el pensamiento de que yo no soy suficiente, o de que porque no me veo bien, o que yo le hago caso, me enloquezco. Eso no es verdad. O los pensamientos catastróficos. Yo no puedo, sí. Bueno, que yo debo decir, en la pandemia yo he tenido que trabajar con el tema de los pensamientos porque no es amiga, yo soy de Gocho. No es fiable el pensamiento. Sí. Por eso es que yo soy andina. Mira, yo soy andina y yo quiero hacerte dos preguntas. Soy andina porque mi mamá es andina, porque los andinos les encanta, son como los griegos. ¿Sabes? Que les encanta una tragedia. O sea, tú tienes que llegar a la casa, no es que, ay, todo estuvo divino, sino, ay, no sabes lo que me pasó. Es que fui a comprar el pan y entonces la Odiseas de Hércules. Pero fíjate que también no es solo la tragedia, sino también es la historia, es la narrativa. Claro. O sea, lo importante de la historia que te cuenta. De la tragedia, sino también es el gusto por la historia, por o sea... Pues échate el cuento. Bueno, pero de todo lo que tuve que hacer. La cosa griega. Claro. La cosa que tuve que hacer, porque mire todo este esfuerzo y esa mamá que ha hecho todo por ti para que... Y tú dices, mamá, no te debo nada. Porque yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Hay una película que yo amo, que es Lady Bird. ¿Ustedes la han visto? Lady Bird. Claro. Cuando ella Ok, spoiler. Si no la han visto, paren un minuto esto. Ajá. Spoiler. Ajá. Ustedes mutean y vuelven. Ajá, el spoiler. Cuando nos riamos. El spoiler es que hay una escena en la que la mamá le dice, todo lo que yo he hecho por ti, todo lo que no, ¿cuánto te debo? ¿No se acuerdan? Que ella dice, ¿cuánto es? Sí. A ver, vamos a sacar cuenta. Y como que le saca un papel, ¿cuánto es lo que te debo? Te debo porque... ¿Cuánto es que yo te lo voy a pagar? Saquemos la factura. Yo te lo voy a pagar. Porque es como esta idea de que... no te debo nada. De que uno le... Pero mira, saltamos varios temas. Y yo quería, con una idea que estábamos hablando de la felicidad. Por eso es que mi concepto actual de la felicidad, o sea, yo me inclino hoy en día por hablar de una integración, como de poder hacer espacio para todo. O sea, como de poder integrar todo, o sea, la aceptación de lo que me gusta, lo que me incomoda, lo que no, que haya espacio para todo. O sea, saber que eso no es lo único que hay, que cuando tú estás sufriendo, eso no es lo único que hay. También hay otras cosas. Claro. Que cuando tú estás feliz, ya la vida eso tampoco es lo único que hay. Hay otras cosas, porque siempre va a haber de todo. Entonces yo lo que creo es como en poder hacer espacio para ese todo, para todas las emociones, para todas las situaciones, para todo lo que se atraviese, porque eso es la vida, todo. No, bueno, y hay todo este fanatismo de las mamás de querer prever que sus hijos y prevenir que vivan momentos tristes, dolorosos, y tú lo estás diciendo ahorita. O sea, yo estoy segura que esta cosa de los juguetes de tu chamo es un momento para él doloroso y triste, o sea, ¿por qué? ¿Por qué digo doloroso? Porque es triste, pero él le tiene una carga de culpa, y el dolor es justamente tristeza más culpa, pues él piensa que él hizo algo y por eso se perdieron o sea, no le prestó atención, lo que haya sido. Para poner en contexto, Carla viene de un viaje en el cual dejó no se sabe. Se quedaron los juguetes de su hijo. En el aeropuerto, en algún lado, los juguetes se perdieron. Y todos los juguetes que tenían el viaje, o sea, para un niño es una tragedia, pues.
Pero eso es parte de la vida. Entonces, lo que digo, Pero las además, mamás mira ahora ahí- que todos Pero happy. mira ahí todo lo que puedes enseñarle. O sea, en esa oportunidad que Sí. todo lo puedes enseñar. Primero, compasión, autocompasión. Claro. Bueno, puede que te hayas descuidado un momento y yo me haya descuidado y se perdieron los juguetes, pero son cosas que pasan. La gente se cansa, se le olvidan las cosas. ¿Sabes? Tenemos la cabeza en otro lugar. Hay gente que estamos pierde la tomando un maleta vuelo. completa. O sea, esas son cosas y ahí es donde tú le tienes todas estas cosas que enseñarle. O sea, como decirle, sí, pero bueno, hay que ser, yo le hablo con los conceptos, esto es autocompasión, tienes que ser bueno contigo porque te pasó algo difícil y cuando te pasa algo difícil uno tiene que ser bueno con uno. Y saber qué es lo que necesito. No patearte Necesito en un el momento, abrazo. como sentirte mal porque perdí los juguetes. Oye, si ya te sientes mal porque perdiste los juguetes, porque ya eso es un dolor, además te vas a sentir mal porque es tu culpa. Eres un humano. Y te van a mamá, pasar no le cosas. pongas drama al drama, porque el chamo está viviendo ese drama. Claro. Y además, y yo que he estado tan pendiente y usted viene y pierde No, los no. No. Bueno, yo te estoy Claro. diciendo, yo sé Sí. que eso no fuiste tú. Pero sí. Pero Sí, tú has sí. visto mamás que de pronto un niño se cae de un parque o lo que sea, se lanzó por donde no era, se golpeó, le dolió y además le dice, y eso te pasa porque es que tú siempre... Oye, Bueno, yo he visto mamás drama que al le drama. ofrecen, te voy a dar yo para que llores, llores de para que verdad. sí tengas una razón para llorar de verdad. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase? Horrible, Eso pero es como además muy que de antes, para porque que te todavía duela. que esos son los traumas de antes. O sea, los traumas de antes tienen que ver con una generación que no se permitía, primero no había educación emocional, que no se permitía sentir de ningún tipo nada. O sea, aquí lo que había que hacer era seguir un libreto y trabajar, producir, no sé qué cosa, nada. No había espacio para sentir nada. Y los niños son así, las niñas son asados. Sí, ¿sí? también. Bueno, y luego los niños no lloran. Miren, fíjense, sanar en este minuto, ¿no? O sea, a mí me encanta el trabajo y bueno, que uno asuma desde este momento sanar. Pero fíjense que ya desde el linaje materno particularmente, la abuela, cómo se comportaba la abuela materna, que nos dio vida y luz o sea, dio a luz a esta vida, se formaron también los óvulos con lo que nosotros parimos nuestros hijos. Están todos y así juntos. como vamos junticos y entonces a veces vemos en nuestros hijos todavía como como Extensión. ese Herencia. vestigio que a lo mejor ellos no en comportamiento no te actúan a ti, sino actúan todavía de pronto a tu abuela e incluso tu bisabuela, porque a lo mejor la abuela tenía cosas de la bisabuela. Entonces, a veces darnos cuenta no es solamente sanar nosotros, sino es sanar también hacia atrás. Bueno, pero es que cuando uno se encarga de uno está sanando a las generaciones previas y a las generaciones de después, a las dos. O sea, está yendo es súper poderoso. Cuando tú te das cuenta todo lo que está ahí, te encargas de eso, y tú me preguntabas hace un rato de esta pregunta que me hacen mucho, yo sé, me siento mal, ¿cómo empiezo a sanar, no? Empieza por lo que tengas más a la mano. O sea, en este momento no puedo pagar terapia. Ok, ¿qué tienes a la mano? Bueno, a mí me gusta bailar. Empieza a bailar. O sea, sanar significa... Yo diría que sanar significa desarmar el discurso que uno tiene prehecho en la mente sobre quién es uno y quién es el mundo y cómo es la vida. O sea, sanar es desarmar ese discurso. Escribir, por Y ejemplo. ese discurso se puede desarmar de muchísimas maneras. claro. Moviendo el cuerpo. sin Escribiendo, duda alguna, claro. Escribiendo, escribiendo, leyendo, meditando, sintiendo, estando en la naturaleza, quitándote los zapatos y caminando sobre el césped. Sí. O sea, sanar realmente lo que significa es llegar a un momento en el que puedes habitar el mundo con todo lo que esté ahí, sin estar todo el tiempo contándote una historia. Rodeándote O sea, de gente puedes- que también esté un poco en ese... Bueno, que ahora te permiten las redes sociales y los contenidos, de alguna manera enterarte de un montón de cosas. O sea, están como más a la mano. Rodearte con gente que esté en lo mismo, sí, pero también sabiendo que también la gente que no está en lo mismo
También, digamos, sí. no vas a dejar que te irrespeten, por supuesto, pero también la gente que no está en lo mismo también tiene un papel importante. O sea, Claro, digamos que claro. a mí, por ejemplo, me pasa que con todo esto de el trauma, la herencia, la infancia, todo esto es muy pesado. O sea, es profundo, es una cosa que te lleva hacia abajo, es como, sabes que hace falta lo otro. O sea, yo no puedo estar todo el tiempo leyendo trauma, imagínate. O sea, No, tengo que bueno, es que- nadar, bailar, salir, reírme con Claro, una amiga. Imagínate la- que yo tuve una consulta de registros akáshicos, porque bueno, obviamente en este intento de sanar, que no hay nada que no haya hecho. Ajá. En este punto Ay. lo he hecho todo. Yo no sé Ahí qué, vamos. me faltan pocas cosas, de verdad. Ustedes pueden preguntar y yo lo voy a responder honestamente, pero no tengo problema. ¿Qué son Pero los registros akáshicos? Nos los tienen que dar un... Oye, pero es que eso yo Son- si no son- lo, tú sabes. Son porque como yo no- unos códigos que están escritos, así como en el universo, pero además que vienen es ancestral. Y entonces, bueno, tenemos como esos registros también, así como tenemos los ojos azules, el cabello amarillo, bueno, tenemos unos registros también, vestigios, o sea, hasta en nuestro ADN. Es como conectarte con tus maestros Ajá. superiores, con algo Ok, que va más ok. allá de como con el Vale. universo, como yo no debo estar explicando con las palabras correctas, pero es en lo que yo recibí fueron como mensajes de mis maestros superiores, y uno de los mensajes más poderosos que recibí es que más que la terapia, más que el ejercicio, más que cualquier cosa, yo tenía, o sea, los maestros querían decirme que yo tenía todos los días que al menos tener una carcajada. Que si había terminado el día y yo no me había reído a carcajadas, yo tenía que poner una serie que me hiciera reír a carcajadas. Pero me encanta o ese... sea, que o sea, el día, que me eso encanta ese era- mensaje. Que eso era más importante que cualquier otra cosa. O sea, porque yo tenía, y yo ahora entiendo por qué el mensaje, porque yo tenía que recordarme que además de todo esto pesado, profundo, también está esto otro, porque Claro, yo puedo esta estar experiencia viviendo, muy yo humana. porque yo puedo estar viviendo todo esto pesado, profundo, y yo igual me puedo reír, porque es todo junto. Claro. claro. Entonces, es todo junto, entonces... Y que eso no te quitas. De hecho, una de las cosas que cuando hacemos la meditación en la pijamada amor propio, que muchas veces yo hago, desmitifiquemos la meditación y nos ponemos es a bailar y a crear es energía. O sea, que además es muy femenino, muy de círculo de mujeres, como muy tribal. De vamos a agarrar, bailemos, mover las caderas, abrir, expandir. Todo eso que era justamente las mujeres medicina lo hacían de esa manera. Tú dices, desmitifiquemos la meditación, no es la meditación trascendental zen, solamente sentado, respirando en silencio contra una pared, olvidando y desapareciendo todos los pensamientos. Es también el estar presente en nuestras vidas. Hay un poema hermoso de una curandera que se llama María Sabina, que fue quien de alguna manera le dio a Occidente los hongos alucinógenos. Y María Sabina tiene un poema, búsquenlo, que se llama Tú eres la medicina, que habla de cómo nosotras mismas somos la medicina. Entonces te habla de conectarte con la naturaleza, de bailar, de la menta y el café y la miel y el sol y las estrellas. Y entonces es cuando tú te das cuenta. Y es orgásmico, Que además porque cuando la tú estás con tus amigas y es orgásmico. Sí, claro que sí. ¿Y con qué termina siempre la pijamada? ¿O qué siempre hay en la pijamada? Comedia. Siempre hay risa. Siempre. Es muy importante reírse. Y yo creo que en ese momento que yo hice los registros akáshicos fue hace unos años. Los maestros me querían dar ese mensaje, que me acordara que yo también me puedo y debo reírme a pesar de todo esto otro, porque tú puedes estar haciendo un trabajo muy serio de profundidad y todo esto, pero tú necesitas reírte. Me encanta. Y bueno, no sé, ustedes me iban a preguntar sobre todo lo que he hecho. Claro, no, yo quería ir a un punto que tú has hablado mucho de esto en los últimos, no sé si meses, años. Ya uno pierde la noción del tiempo. Sobre todo en redes sociales. Sí, en redes sociales es Tiempo terrible. es relativo, Sí, el sí. tiempo es muy relativo. Pero has estado hablando de un tema que la gente te ha preguntado muchísimo y a mí particularmente me da mucha curiosidad, que es el tema de los alucinógenos. Sí, están los hongos. Sí. Yo no soy una experta en el tema para Ok. nada, es algo que he estado como que este camino de sanación me ha llevado a hacer
muchas cosas, registros akáshicos, constelaciones familiares, es que lo he hecho todo. Varios tipos de terapia, no solamente terapia psicoanalítica, o sea, terapia de hablar, sino también terapia del cuerpo, terapia de un poco de como experiencia somática, conectarte con el cuerpo, bailar, todas estas cosas, ¿no? Y en los últimos años llegué a los alucinógenos por todos los estudios que hay, porque es que no es además nuevo, desde hace 20 años en Harvard, Johns Hopkins, todas las universidades más importantes están haciendo trials, estudios para usar estos alucinógenos con personas que tienen distintas afecciones de la salud mental, o sea, se ha usado con muchas cosas, e incluso también se ha usado para las personas que están cercanas a la muerte, o sea, que están enfermas, que están lidiando con una enfermedad, ¿no? Yo empecé como a investigar de este tema porque empecé a leer que se usaba los hongos alucinógenos para tratar la ansiedad y la depresión, de cosas con las que yo he vivido toda mi vida, que debo decir desde mi punto de vista de todo lo que yo he leído y de mi historia personal, que esos son nombres para el trauma. O sea, Para eso formas como de trauma. lo que se ve detrás del trauma, ¿no? O sea, la representación física es ansiedad, depresión, pero lo que está ahí es como esto, ¿no? Y yo empecé a leer sobre eso y me pareció súper interesante. Me busqué un psiquiatra en Lima que trabaja con esto, porque tampoco es una cosa que uno debe hacer solo, no es un deporte, no son como drogas recreativas. No, claro, tienes que tener Y cuando yo hablé de esto, Instagram me tumbó el post, porque además creo que no lo hice bien. O sea, como que para poder hablar de esto tienes como que saber qué cosas decir, no decir, qué fotos usar, y como que yo no, como nunca había hablado de esto, como que yo no seguí los lineamientos y puse la foto del hongo, porque yo hice un viaje con hongos alucinógenos, y Instagram me bajó el post y no lo volví a escribir porque la verdad es que tampoco estaba estas experiencias son como tan privadas, y no es privada la palabra, como tan difíciles de poner en palabras y en pensamiento, que es muy difícil a veces compartirlas cuando no lo has vivido, porque es como, ¿cómo pones en palabras cosas que no son de palabras? O sea, como es bien difícil, ¿no? Y yo hice esto de esta forma, y también lo hice, esto es algo que también se hace en microdosis, en dosis muy pequeñitas, que son como si fuese un antidepresivo, para ver si esto ayudaba, y la verdad es que sí, ayuda de muchas maneras. Todo ayuda, pero también, o sea, digamos como que uno siempre cree que va a llegar una solución mágica que te va a quitar te todo, va a cambiar la vida, y que tú vas a estar libre. Eso no existe, ni la ayahuasca, ni el hongo, no hay ninguna. Yo la ayahuasca no he hecho, pero todo lo demás, todo lo he hecho, no hay ninguna. Mira, yo nunca hice ayahuasca porque le decía a Gaba que estaba en mi viaje que hice con 6 mujeres maravillosas a la India. Nos fuimos a un ashram donde haces silencio, tienes como una rutina bien sencilla. Ajá, y el silencio hizo que una de ellas entrara como ella entró en mal trance. Ella quería estar en un hotel 5 estrellas, se fue como al pueblo, compró cereal, ella no quería salir de su habitación, entró como en un mal trance. Y ella viajaba con una de sus hijos, y la hija, entonces le dice la guía que es chamana, que hace terapia con ayahuasca, ¿quieres con la ayahuasca para que tú liberes a tu mamá, para que no sé qué? Bueno, pero chica, ella le dio como que ella quería después ir detrás de la mamá a ella decirle unas cosas, y nosotros todos no, o sea, como perturbando la paz y el silencio. No, nosotros estábamos en una habitación, pero era como que tienes que resguardar, o sea, no puedes ir en contra de tu mamá, o sea, ella está, o sea, aparte que lo está pasando mal, y tú quieres liberar como ese proceso, pero no va a ser hablando en este minuto, pero ella, el efecto, o sea, como te digo, tú tienes razón, tiene que ser como una dosis, la persona que sepa, que maneje o sea, como eso todo, no pues hay mucho charlatán en cuanto a terapia de pronto hay mucha gente muy seria, entonces tú tienes que saber elegir con tu discernimiento quién es la persona que te va a acompañar. Pero yo recuerdo que aquella cosa que me hizo no, yo no quiero nada de esto, igual que hay una cosa de un sapo venenoso, sí, hay varias cosas, o sea, que son lo del varios, sapo, sí, no tengo idea. Sí, es que son varios, y también está el peyote, hay como varios, la ayahuasca, los hongos alucinógenos,
que además crecen en todos lados. Bueno, y además que para todo eso tú tienes que estar como en coherencia. O sea, tú como que esto lo vas a utilizar como una terapia, pero tú como coherencia, porque todo ese tipo de cosas obviamente exacerban, excitan tu sistema nervioso. No, y tener claro que lo que sea que vayas a hacer es trabajo. O sea, porque uno cree como que voy a tomar ayahuasca y voy a liberar o los hongos y voy a ver la broma y después lo que te queda encima. O sea, dicen que el verdadero viaje empieza cuando termina el efecto alucinógeno. Porque ahora, ¿qué hago yo con todo eso? Bueno, o sea, porque ese es el verdadero trabajo. Ahora cargo con Entonces esa mochila. uno cree que estas cosas son como... Y yo he caído en eso, como yo siempre me acerco a la nueva terapia. Esto sí, o sea... digamos que ya me río, pero es como que yo siempre pienso, esto sí me va a solucionar la vida. Muy en el fondo de mí, lo que estoy pensando es eso. Y luego me río conmigo misma porque me doy cuenta que, bueno, pero esto tampoco lo arreglo. Porque no va a haber no va a haber ninguna que arregle nada, porque la vida es un constante trabajo. Y uno está creyendo que uno es como esto, que tengo que solucionar esto. Y después de que soluciones eso van a haber 10.000 cosas más. Sí, claro, exacto. ahí es donde comienza como el el camino, carro. como dices tú. El carro. Es como los carros viejos. No, y además que entonces Uno le es un carro arreglan la viejo. bujía y se le echa a perder el arranque. Y se Uno le es arregla un carro yo no sé viejo. nada de carro, estoy diciendo cualquier cosa, pero le arregla el arranque, entonces se le echa a perder Sí, la no sé qué cómo cosa. no. Bueno, porque también cuando uno se pone a jurungar todo esto, empiezan a salir cosas, ¿no? Mira, ¿en qué momento sientes tú que en toda esta búsqueda de terapias, de formas para también tú sanar y llegar, además de incluyendo, bueno, esta terapia de los hongos alucinógenos, incluyéndolos, ¿no? Porque yo siento que este es como otra herramienta que exploraste. Sí. O sea, yo no siento sino que es como un camino de varios caminos, y todos los caminos de autoconocimiento de pronto te pueden llevar a una revelación a ti y ser el momento. ¿En qué momento consigues paz? O sea, ¿en qué momento dices, ay, ya, o sea, con todo esto ya tengo? Bueno, pero es que yo no hago esto todo el tiempo. O sea, yo me hago algo y me doy breaks e integro. O sea, yo hice los hongos hace más de 1 año y medio y no he vuelto a hacer más nada. Excepto mi terapia regular y mi meditación, pero no he vuelto a buscar una nueva herramienta porque no doy. Porque también, además, la psique se agota. O sea, también Bueno, y una tiene una vida. y uno tiene una vida. Uno tiene que cuidar al muchachito y hacer recoger la casa. La milanesa. O sea, todo esto tienes que... Claro, entonces, esto sí... Esto es lo que tiene la búsqueda. Y los que somos buscadores debemos saberlo. Que uno no puede estar constantemente buscando, porque la búsqueda nunca termina. Claro. Entonces también tú puedes buscar un poquito y después irte a jugar al parque. O sea, tú buscas un poquito el tesoro y después te vas a jugar al parque, porque tú no puedes estar todo el tiempo buscando. Claro. O sea, tienes que haber... eso sí es agotador. Claro, y yo me he dado cuenta muchas veces que caigo en eso. O sea, hubo una época en que yo estaba haciendo mil cosas y dije, no, ya, yo no puedo una cosa más. O sea, me va... De verdad, también es un trabajo. Tengo que tomármelo con calma. O sea, esto es una cosa, la integro, saco estos beneficios y bueno, y está bien, también está bien parar. O sea, no tiene por qué tampoco estarse todo el tiempo jurungando. O sea, y disfrutar la vida cotidiana y salir a tomar un café con las amigas y... Irse de vacaciones. Claro, como nosotros queremos entregarle a nuestras mujeres que nos están escuchando, porque bueno, ya tenemos como unos 15 minutos para nosotras cerrar. ¿Qué herramientas porque bueno, al final uno tiene que bajar, como esto que tú has aprendido, qué cosas para ti ha sido que tú dijeras, bueno, mira, para mí, de todo lo que yo he vivido, esto para mí son los imprescindibles, qué cosas me funcionan en esa integración de la que nos estás hablando. ¿Ejercicios prácticos? O sí, porque también, bueno, ellas están escuchando. Bueno, una claro. herramienta que tú le quieras dar sencilla, que le quieras dejar a la audiencia, ¿no? Que esté a mano, hago obviamente, varias ¿no? cosas. O sea, con todo esto, además también estudié sobre el nervio vago, que es como que está relacionado con el tema del trauma. Y como que he tratado de tener como mi cajita de herramientas que me funciona a mí. Algunos son ejercicios de respiración, de ejercicios de mindful, de autocompasión. Algunos son como tan básicos como tomarte un vaso de agua fría. O sea, como mi cajita de herramientas, ¿no? Tengo una que es la mano en el corazón.
que es muy, 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 muy poderosa, que es la mano en el corazón. Ajá. Yo, sí, cuando te pones la mano en el corazón y uno dice, ay, pero qué bobería. No, o sea, es súper, cuando tú te la pones, es como algo que es que no sé cómo explicarlo con palabras, de alguna manera como que te recuerda que tú estás aquí y que estás aquí para ti. Es como Sí, que como estás que viva. te vuelve como a conectar y te saca de la cabeza también, ¿no? Entonces, esta de la mano en el corazón la hago mucho. Otra que yo hago mucho, que yo no sabía, yo lo hacía porque además también el cuerpo es como muy sabio, y yo desde siempre me toco aquí. Y yo no entendía por qué me tocaba aquí. Y luego estuve leyendo en Kundalini Yoga que esto se hace porque está conectado con el timo, con la glándula no sé qué cosa. De Yo hecho, no te sé cuál es- mandan a Ajá, hacer- a tú debes masajear. saber más que yo de esto. También Los te pueden- golpecitos, así, ¿no? los golpecitos, Ajá. claro. Pero Eso es hacer... lo que llaman tapping. Ah, sí, Sí. claro. El El yoga tapping no también está. ayuda un montón, pero Pero también lo aquí- hago, pero aquí digamos, en como el yo no soy timo. una sport, Pero sí, pero esta cosa del timo hace que tú conectes incluso con la sensibilidad. Nosotros en estos días hicimos una meditación y cuando yo tocaba allí, o sea, cuando empecé a cantar, de pronto los cantos, fue el mantra que estábamos haciendo, era como, ¡ah! O sea, era como más limpio. Es porque... porque además cantar tonifica el nervio vago, entonces tiene como un efecto de regulador emocional súper importante. Entonces, ¿qué más hago? Hago esto, la mano en el corazón, aceites esenciales también. El que más te funciona o el que más Sí. que no tienes que tener Para mí 10.000. O sea, puede ser uno, manejarte con uno o dos Ese es aceites. el Porque el tampoco, departamento amor, de Ingrid. Yo estuve cuando llegué a la India hace más de 8 años y era con 3. Uno que era limón, tea tree y les voy a Ajá. decir, para mí era limón, tea tree y lavanda. Con eso yo estuve más de 8 Yo años. tengo uno. Ahora fue que nos dio como ese frenesí. Y Pero ya, es que tú puedes ya- estar con un aceite, o sea, esta es una... Porque a veces necesitas, o sea, cuando estás en un estado, porque hay distintos tipos de estados, pero a veces hacer este tipo de cosas o pararte, irte a nadar es muy grande. Y necesitas, es como que no doy. Necesitas Pero ir a algo, nadar, es ¿no? divino. Es dicho nado, pero digamos que hay veces que estoy tan tomada por las emociones que llevarme a la piscina es como necesito unas ayudas previas para poder llegar a la piscina. Claro. Entonces como la mano en el corazón, oler algo, o sea, algún aceite esencial. Yo uso mucho, y además lo uso como un ansiolítico debajo de la lengua, copaiba, el aceite esencial de sí, copaiba. que es buenísimo. Que bueno, tienes que ver Que es si una, lo puedes consumir es dependiendo de- de la sí. marca. Pero olerlo, pero además también ponértelo debajo de la lengua, si se puede consumir, es como si fuese un clonazepam. Es un ansiolítico natural. Claro, igual que ¿cómo se llama? La melisa, la que es el tilo. Un tecito de tilo también. Ajá, pararte, no me puedo Vamos parar a aquí, ver, ¿no? sí, claro, podemos pararnos así. Pararte, o sea, hacer esto del grounding, ¿no? Pararte. Puede ser con zapatos, si estás descalza, también descalza con tus pies. Así, estas son cosas que yo casi nunca comparto, pero yo las hago a diario. Bueno. Y entonces como flexionar un poquito las rodillas Ajá. y sentir como tú anclada al piso, ¿no? Como sentir todo tu cuerpo. O sea, porque muchas veces uno se para, yo por ejemplo me paro siempre así, entonces con un peso del otro. Ajá. Ajá. Entonces hacer este ejercicio de grounding, de como que flexionar las rodillas, puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos y estar como ahí sintiendo el piso, sintiendo cada parte de tu cuerpo. Ya, eso es un ejercicio en sí mismo. Otro que hago, que me ayuda muchísimo, esto lo aprendí en un curso que hice, es la respiración Wu. No sé si la conoces. Respiras, puedes respirar, o sea, respiras naturalmente como tú respiras o por la nariz. Ah, eso. Aquí. Pero sientes aquí. Eso tiene un efecto, o sea, cuando estás así Calmante. como, ajá, calmante. Y Calmante. y esta que es así como que inhalas y 1, 2, Ese también. 3, 4. Ese lo hago muchísimo. Ese me encanta a mí. Que inhalas, 2, 3, 4, exhalas, 1, 2, 3, 4.
Yo lo hago con un circulito 1, 2, 3, en el celular. Y puedes Sí, es sostener ese. Y también. puedes Que sostener sostiene. también. O sea, puedes Ajá. inhalar en 4, Inhala. sostener en 4, botas en 4. Y también Inhala. puedes duplicar el tiempo que botas. Tomas en 4 y botas en 8. Ajá. Como para tener Para un hacer el efecto más- 4. ajá. Hay uno cuadrado. para la migraña, yo soy migrañosa, y hay uno ajá. para la migraña que creo que es 4, 7, 8, me parece. O sea, ok. inhalas en 4, sostienes en 7 y botas en 8. Varios. Mi herramienta preferida para esto es, y no me pagan, pero siempre hablo de ellos porque son lo máximo, es Insight Timer App. Sí, Porque es la mejor app y no solo de meditación, porque incluso si tú no eres una gran meditadora o la meditación contemplativa no es para ti, también hay charlas, hay una cantidad de Sí, recursos. Insight Timer, ahí pueden conseguir incluso una charla de Marjorie Brad y yo también les mandé una, pero bueno, eso todavía no ha salido, pero Marjorie Brad tiene una y en el canal de Marjorie Brad tenemos una también por Venezuela. O sea, todo ese tipo de cosas yo siento que de alguna manera nos conecta. Pero la herramienta más importante, la que yo uso A ver. todo el tiempo, esta es mi life hack, pero ¿qué necesito? Ok. Esto yo me lo pregunto. Preguntar. Ya no me lo pregunto tanto porque ya lo tengo como adentro, pero es ¿qué necesito? O sea, en este momento en el que estoy cansada, desbordada, ¿qué necesito? Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces uno necesita una cosa y como no se la puede dar en el momento, empieza a usar otras que no son realmente la que necesita. O sea, estás agotada y estás todo el tiempo viendo el teléfono, lo que necesitas. Bueno, es la irte a comida dormir, es como el no gran- ir ver el teléfono. Claro, La lo mismo que comida una- es el que gran lo puedes hacer con todo. resuelve de... Claro, lo puedes hacer con todo. Claro que lo usas como un sustituto de lo que verdaderamente necesitas, pero bueno, también eso O los tampoco hay vicios, que- el cigarrillo. Oye, eso tampoco hay que satanizarlo, porque también esas cosas te ayudan a sobrevivir en momentos Claro, que son no, por necesarios. supuesto. Pero, pero sí preguntarte como, ¿qué necesito? Y si eso que necesito no me lo puedo dar, porque necesito dormir, pero no puedo dormir porque estoy en el trabajo o estoy cuidando al muchachito. ¿Qué sí otra puedo. cosa me puedo dar? Claro. O sea, de repente puedo hacerme un té y mirar por la ventana. De repente puedo tomarme un vaso de agua fría y hacer 3 saltos. O sacudirme. O sea, todas estas cosas ayudan. Claro, qué bueno que, bueno, se llevaron varios ejercicios Ajá. de estos como para la vida, que yo creo que es muy importante. Esto yo no soy maestra en esto ni nada de esto. Estos son cosas que yo uso para mí. No, aquí Y cada que quien claro, habla de la no, no. experiencia. Y que a mí me han... Bueno, yo las he estudiado, pero son cosas que me funcionan a mí y que yo normalmente no las comparto bajo esta cosa de que, bueno, yo no soy experta en esto. Pero cuando lo he compartido, que sea en mis conversatorios o en mis talleres, me doy cuenta que ayudan mucho, porque además son cosas bien sencillitas y tampoco Claro. son como muy riesgosas, ni No, nada que tenga que hacerse acompañado, como Claro. los alucinógenos. Estas son unas cositas muy sencillitas que tú puedes hacer en tu casa para sentirte mejor. Exacto. Y eso para no estar necesitas- presente contigo, fíjate que todo va a estar presente contigo misma. O sea, yo sé que esto suena muy bonito, lo del amor propio, y la gente me dice, ay, no, pero, oye, darse amor, que es justamente ese momento en el que tú te das espacio para ti, darse amor en el que tú empiezas a preguntarte, ¿qué necesito yo? O sea, No, no, y que cómo el te- resto de la humanidad. ¿Y cómo te hablas cuando te equivocas? O cuando las cosas no salen como tú quieres. O sea, te das palo, te tratas... Y por eso es que yo últimamente en lo que estoy como... Lo que más me tiene ahorita tomada es la autocompasión. Y de hecho la pregunta de ¿qué necesito? Es la pregunta de la autocompasión Base de por la excelencia. O sea, Claro. ahí comienza la autocompasión en ¿qué necesito yo? O sea, en cómo me trato yo cuando la cago, cuando me equivoco, porque sí, hay que encargarse, pero también hay que entender que en esta vida todo es ensayo y error y te vas a equivocar 10.000 veces. Entonces, en esos momentos en los que yo sufro, yo, por ejemplo, me di cuenta que cuando yo sufría, o sea, cuando me dolía dolor emocional o dolor físico, o sea, por ejemplo, la espalda, que yo tengo una hernia, entonces me duele, me molestaba porque me dolía. Entonces no solamente yo tenía, y para esto es que es Doble tan bueno el carga. mindfulness, no solamente yo tenía que lidiar con el dolor de la espalda, que ya está ahí y pues inevitable, es de la condición humana, sino que además yo tenía que lidiar con la rabia que me daba que algo me doliera. Porque, ¿qué pasa? Y ahí es cuando uno dice, bueno, porque somos humanos y porque mientras estás vivo te va a doler algo siempre. Bueno, queremos agradecerte que Ay, hayas gracias a estado con ustedes. nosotras, que bueno, que esperamos que, bueno, quienes nos están escuchando
puedan llevarse herramientas. Disfrutamos mucho conocerte. Ay, Esto era un no, gran amiga. pendiente. Yo Estamos, mira, ustedes, José. mira, déjame decirte que hace Pero unos la meses próxima yo la le hacemos digo en a la Ingrid. noche con un vino. Esto sí Claro. como seco, ¿no? No, bueno, pero No, nadie ahorita dijo que no va a haber ahorita vino. ahorita vamos a tomar. No, chica, me estoy echando broma. Después no llegas a la casa, no, gracias a ti. El brindis, ahora viene el brindis, pero fuera de cámara. Mira, la verdad es que nosotros fue como mágico porque yo hace unos meses le dije, un par de meses le dije a Ingrid, wow, ¿tú te imaginas que...? Porque yo vi que tú habías venido, es más, creo que hablamos Sí, la todo última vez el que tiempo. viniste. Sí, hablamos la última vez que vine. Entonces, esa última vez que y hablamos... ahora que estoy en después- Panamá, ven. Claro, No estás más, más en diciembre cerca. vuelvo, vengo. Sí. Bueno, le dije a Ingrid, ¿te imaginas que venga Gobios? Y tú, como no sé, a las 2 semanas publicaste que venías a Venezuela. Y yo, Dios mío, no puede ser, esto es mágico, esto es una señal. Entonces, obviamente tenías que estar aquí, tenías que ser entre nuestras primeras entrevistadas, de verdad. Que, se los digo, no porque esté acá, pero ella siempre tiene algo interesante, súper interesante que decir. Y este tema del trauma necesita ser más divulgado. O sea, hay gente que necesita más aprender de eso, que necesita aprender de eso, porque hay gente que todavía está en eso que hablamos. Pues el trauma es una cosa, wow, demasiado lejana, demasiado es un ajena a mí. tema, y para nada. es un tema de salud pública. Totalmente. Como eso se tiene que entender, Ujú. ¿no? Es salud mental que, bueno, quizás suena un poquito más cercano para la mayoría de la gente, pero es uno de los temas principales de la salud mental. Gracias de verdad por estar Gracias a aquí. ti, qué Gracias. chévere Me tenerte encantó. aquí. Sí, Es muy bonito, sí, disfruté sí. demasiado la Bueno. conversa. Me encantó. Me Gracias encanta por poder todo hablar lo de que- estos temas. Sí, bueno, nosotras seguimos en este podcast que bueno, que hemos decidido tener de Pijamada Amor Propio. Gracias, Gaba, por la iniciativa, yo le decía en estos días, por ser y estar en mi camino. Porque uno a veces necesita como esa otra persona, esa segunda, que te agarra de la mano y te dice, sí, vamos a hacerlo y atrevernos y colocarlo allí. Y gracias porque, bueno, tenemos una comunidad muy hermosa Sí. de mujeres y de hombres también, porque yo creo que uno va transformando el mundo así de a poquito y que estoy segura que esta entrevista, estos encuentros van a llenar y nutrir también su vida y la nuestra. Oh, sí. Bueno, estén pendientes de los próximos encuentros, de las próximas entrevistadas, por favor. Suscríbanse a este canal y van a llegarle las notificaciones sobre los próximos episodios. ¿Tu cuenta en Instagram? Agobios de madre y tengo un podcast que se llama Podemos vivir esta historia. Ay, no hablamos del podcast, no nos da tiempo. No, ni pero importa. bueno, ustedes Pero van y la todos siguen estos y la temas que escuchan. hemos tratado aquí hoy están en el podcast. Podemos vivir esta historia que hago con mi mejor amiga. Mi mejor amiga sin hijos, la llamo yo. Lo consiguen en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en todos lados donde hay podcast, básicamente. Y es podcast. No, nada que está viendo no video. No es video, Ni nada de es de esto. audio. Pero es porque- que chévere que tenemos entonces la Aquí te primicia tenemos. tuya en video. Sí, porque yo soy bien reticente, no me encanta el video, pero sí, pero bueno, bien acompañada, uno puede Lo con pasamos todo. bien. Sí. Muchas gracias. Besito, nos fuimos. Este episodio de Pijamada Amor Propio, el podcast, llegó a ti gracias a L'Oreal, Caracas Tea Company, Sangría La Tinta, Madre Bienestar, Kurashi Style, Green Hair Eco Spa, Apo Design, Spa Manos con Cresa Sin Mente Mindfulness. y Dolce Candy. Suscríbete para estar informada de nuestros estrenos y novedades. Y si quieres asistir a nuestro próximo episodio en vivo, escríbenos un DM en el Instagram @Pijamada Amor Propio.